Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinario de RE/MAX University Latam, exclusivo para brokers en toda Latinoamérica, también en España, en Brasil, en Portugal. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de cuál es el rol del broker en diferentes facetas importantes para el desarrollo del negocio. Y en este caso vamos a hablar del desarrollo de los agentes. Y nuestro invitado el día de hoy es nuestro querido Jorge Roca, el broker de RE/MAX Life en el Gran Buenos Aires, Argentina, digamos fuera de la capital federal, pero dentro del área metropolitana. RE/MAX Life ya hoy día cuentan con 3 oficinas y más de 120 agentes. Felicitaciones, Jorge. Y Jorge ha estado en RE/MAX hace ya 5 años, ¿me contaste? 5 años, 5 sí. años con RE/MAX. Así que bueno, bienvenido Jorge, un gran placer tenerte con nosotros. Si quieres nos contás un poquito de cómo llegaste a RE/MAX, cómo ha sido el camino y también el título del webinario es interesante. Te quería preguntar ¿por qué el camino del héroe, no? Bueno, el camino del héroe es un poco el camino del aprendizaje, es ese camino que por lo menos yo he hecho y que veo que la gran mayoría de tanto agentes como brokers hacemos, digamos, para transitar un gran cambio de nuestra vida. Es como un arquetipo, hay un libro de los 60 que se llama El Camino del Héroe, y de alguna manera utilicé esa metáfora para plantear las distintas fases, las 12 fases que veo en el desarrollo y evolución desde una persona que todavía no sabe qué es RE/MAX o no lo está considerando como posibilidad, a ser un agente de alta productividad y tal vez trascender lo que puede ser el negocio. Y también, de alguna manera, esto lo vivimos como brokers y lo hemos vivido muchas veces en la vida. Si te parece, inicio la charla. Hablábamos de que si surgen preguntas las pueden hacer y las vamos conversando a medida que surjan. Un poco, bien, esta historia de cómo llegué a RE/MAX también fue una cosa así, y yo estoy viviendo eso y creo que en algún momento estoy en alguna de las últimas fases. El audio está muy bajo, dice por ahí. A ver, vamos a arrimar el micrófono. A ver, esperemos que ahí esté mejor. Bien, la historia esta es como la historia que todos vivimos cuando hacemos algún gran aprendizaje en nuestra vida, y generar una empresa en RE/MAX creo que es un gran aprendizaje. Es una historia arquetípica de 12 fases, que es la estructura de la cual están todas las grandes películas épicas como El Rey León, Matrix, Gladiador o La Guerra de las Galaxias. Todos tienen una estructura parecida y nos emocionan tanto y nos gustan tanto y generan los éxitos de la taquilla y de las ventas, en general porque conectamos mucho emocionalmente con eso. También en la mitología y en las grandes historias de la humanidad, como el viaje de Osiris o la historia de Prometeo, Moisés o Buda, también de alguna manera transitaron estos héroes o personajes este camino de 12 fases, que es un camino energético donde inicia a un nivel energético, tal vez de inconsciencia, hay un descenso energético, una noche oscura del alma, y después un ascenso hacia un nivel de conciencia superior, que sería de alguna manera ser ese agente exitoso. La propuesta de estos 40 minutos, 50 que quisiera compartir, es en principio entender que ese ciclo lo vivimos, y el hecho de entenderlo nos hace bajar un poco la ansiedad y poder tomar roles o ponernos sombreros que hagan que podamos vivirlo, transitarlo nosotros de una mejor manera, y sobre todo poder acompañar, en la medida que nosotros lo hayamos transitado, al grupo de agentes que junto a nosotros forman nuestras organizaciones. Si yo de alguna manera sé qué es lo que va a pasar, qué es lo que debería estar pasando y con qué rol, qué sombrero me puedo poner para acompañar en mejor manera a esa persona, nuestra oficina va a crecer, nuestra vida va a ser un poco
más placentera tal vez, si bien tiene su momento de dolor, porque el aprendizaje duele a nivel físico y duele a nivel neuronal. Todo aprendizaje y nueva conexión neuronal que tengamos que hacer duele, y ese dolor no lo vamos a evitar. Por ahí, si lo evitamos, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en una fase y no vamos a pasar a la siguiente. Bien, entonces la metáfora, usé La Guerra de las Galaxias como una película que tal vez vimos, y si no, por ahí la hemos escuchado, y voy a ir contando un poco qué es lo que pasa en la fase de La Guerra de las Galaxias. También puede haber sido El Rey León, Matrix, Gladiador, y cómo eso lo vivimos como agentes inmobiliarios, y qué podemos, ahí es donde está el núcleo de la charla, qué podemos hacer como brokers para acompañar a ese héroe, a ese agente, que en el ejemplo este sería Luke Skywalker, digamos, el protagonista de este viaje del héroe o el viaje del agente inmobiliario. En esa primer fase, donde la gente vive en su mundo ordinario, lo podemos llamar, en este caso Luke vivía en una granja, en un planeta aislado de la galaxia, y de alguna manera la energía negativa representada por el imperio, ese imperio opresor, estaba ahí, pero él estaba de alguna manera inconsciente de eso, ¿no? ¿Cómo sería esto en el agente inmobiliario, ¿no? Que en este caso todavía ni siquiera es agente inmobiliario, es un prospecto, es una relación, es un amigo de un agente inmobiliario, un amigo, un familiar nuestro, de nuestra base de relaciones. Esta persona tiene su trabajo, tiene su emprendimiento, tal vez es ama de casa, viene de alguna enfermedad o retiro, y esa energía, digamos, tiene ese inconformismo, ese dolor, como Matrix, que Neo sabe que hay algo más, sabe que no vino al mundo a esto, pero no sabe exactamente de qué es, de alguna manera, cuáles son los lugares donde nosotros vamos a buscar gente de fase 1, bueno, gente que está cambiando hora por dinero, digamos, ¿no? Como que, y no le alcanza, que no tiene potencial, gente que tiene negocios y empuja, pero no tiene modelo de negocio como para poder rentabilizarlo, ¿no? Comerciantes. Entonces, cuando nosotros detectamos ese tipo de perfil, comerciantes que están por debajo de su potencial o que se quejan de su disponibilidad horaria, bueno, ese tipo de gente es la que nosotros vamos a ir a buscar. En cada una de estas gráficas vemos, acá abajo a la derecha, que sería como el ciclo energético, y el inicio, bueno, es a un nivel de energía o un nivel de conciencia, vamos a ir al valle, y en la fase 12 vamos a salir a un nivel de conciencia superior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como brokers? Que está ahí grisado en negro y en negrita. Detectar la gente que está en esta fase 1, que está trabajando, que está viviendo por debajo de su potencial, que de alguna manera en su vida está este inconformismo, y muchas veces a un nivel inconsciente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es difundir para que entre en la conciencia de esa gente. Entonces, a la gente que está empleada por debajo de su potencial, que tiene un emprendimiento, una empresa, un comercio sin un modelo de negocios, o la gente que se retiró y quiere volver de alguna manera al espacio profesional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente a través de dos canales: publicidad y búsqueda activa de referidos. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por ahora viene básico, después nos vamos a ir metiendo. Una vez que, digamos, ese prospecto que empieza a transformarse en héroe, empieza a transformarse en agente, en el caso de La Guerra de las Galaxias, es la llamada a la aventura. La aventura es emprender con RE/MAX. Arturito, decimos acá en Argentina, Archudichu, le muestra, digamos, le hace tomar conciencia que hay una princesa en peligro, y al tomar conciencia ya no se puede hacer más el tonto este Luke, y tiene la necesidad de ayudarla. En el caso del agente inmobiliario, presentamos el desafío. Ese desafío viene asociado a una incomodidad, tengo que desafiar, tengo que concientizar, y ahí es donde en esas primeras charlas, tal vez en un encuentro social o en redes sociales, voy a tocar ese botón donde diga: ¿cuánto vale tu dinero? ¿Estás cambiando horas por dinero? ¿Tus sueños te llevan, se cumplen con el camino que estás transitando? ¿O ese camino que estás haciendo te lleva hacia tus sueños? Todos los días te levantás a las 9 de la mañana para hacer qué cosa. Tenemos que buscar esa incomodidad. Que la persona diga: ay, esa energía negativa la tomo conciencia de que no vine al mundo a esto, algo tengo que hacer con mi vida.
Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. De alguna manera lo vemos porque esa persona se entera de que RE/MAX es una posibilidad, se entera de que se puede vivir de otra manera, de que se puede hacer negocios siendo buena gente, de que se puede ganar dinero divirtiéndose, de que se puede soñar y se puede lograr lo que soñamos. Y tal vez eso para una gran cantidad de gente estaba fuera de la conciencia, como que la intuición lo sonaba, la vida no puede ser esto, pero de repente no le encontraba la forma y nosotros se lo vamos a poner bien arriba de la cara en la conciencia, a través de la publicidad y a través de las reuniones que nosotros tengamos. Entonces nuestra documentación, nuestro marketing, nuestra conversación debería estar enfocado en esto, en mostrar que eso existe, que se puede y buscar la incomodidad de la persona. Para eso nos tenemos que atrever, porque toda incomodidad es doble vía y para nosotros también es incómodo, pero es, digamos, la forma de que ese héroe vaya transitando las siguientes fases. Una vez que esta fase pasa, obviamente que nosotros tenemos también estos viajes del héroe, es como el funnel o el embudo de las ventas. Tal vez tengamos contacto con miles de personas en fase 1, tal vez cientos en fase 2, tal vez decenas en el resto de las fases, y tal vez por año 1, 2 o 3 hagan todo el camino de las 12 fases, ¿no? Algunos van a ir abandonando este viaje del héroe y transitarán otros espacios. La fase 3 es el rechazo a la llamada, ¿no? Luke siente que el protagonista siente que tiene que ayudar a sus tíos donde él vivía, siente que los traicionaría si se fuera, se embarcara de lleno en esa aventura. Eso a nosotros, como en nuestro proceso de reclutamiento, también nos sucede todo el tiempo. Gente que es profesional y dice, tengo que dejar mi profesión, o tengo que dejar mi comercio, o tengo que dejar la seguridad del sueldo básico, del sueldo fijo, del espacio que conozco, nunca en la vida vendí, etcétera, etcétera. Entonces, si bien me seduce esto que me está diciendo, de soñar y de visualizar, y de ganar en dólares, y de manejar mi horario y emprender, me da miedo y rechazo esa llamada. Entonces también aparece un cúmulo de gente, sábelo todo, que dice RE/MAX es ilegal, o RE/MAX es mentira, o te vas a sumar a una marca americana, o que también de alguna manera esa gente muy probablemente rechazó llamados a la aventura y su miedo lo transmite. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O una sugerencia que proponemos para hacer, algo que yo sé que de las cientos de personas que voy a entrevistar y que voy a incomodar, el año pasado nosotros nos contactaron en una oficina 3.500 personas, entrevistamos 350, entraron 35. Bueno, ¿cómo hago para que esas 35 sean un poco más? O sea, de cada 100 personas que nos contactan, 10 entrevistas, un ingreso. Bien, en principio para subir ese número, cerrar rápido. O sea, una vez que yo veo la señal, el llamado incipiente a la aventura, ¡pac!, no pierdo mucho tiempo, porque en la medida que estiro ese proceso, más posibilidad hay que este rechazo se manifieste. Y en el caso de que no pueda cerrar, para que no se disipe la energía a esa cantidad de gente que entrevisté y que me gusta, pero que está en ese proceso de ida y vuelta, no deja lo anterior, no deja su profesión, lo puedo invitar a eventos y capacitaciones que no deberían ser más espaciados que semanales, pero tenemos mucho, y hoy con el tema de Zoom tenemos mucho contenido que nosotros podemos invitar, participar de esto, y de alguna manera también funciona como un filtro, porque si la persona después no se conecta más, bueno, pero no se sumó al equipo y no me lleva todo el desgaste posterior de sumar a una persona que no avanza de esta fase. Nos pasa mucho que mucha gente se queda en esta fase tal vez meses, y después de meses dice, ahora sí estoy para avanzar a la próxima fase, ¿no? En la medida que yo entienda que eso va a pasar, puedo tocar el botón cuando la persona me muestra la señal y de alguna manera cierro la fase, ¿no? En el mundo del agente inmobiliario hablamos de técnica de cierre, cuando el cliente en una muestra o en una captación me muestra que está para hacerlo, yo lo tengo que cerrar. En el caso nuestro de la vida de la gente, lo mismo. Cuando me muestra la señal de que está para avanzar a la próxima etapa,
cierro esta etapa y voy a la siguiente. Fíjense acá en el gráfico, abajo a la derecha de la pantalla, que digamos, la energía empieza, digamos, lo que era el sueño, wow, 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 bueno, estos son momentos que empieza a bajar la energía emocional. Bien, después tenemos la fase 4, que arquetípicamente es el encuentro con el mentor, es cuando Luke ve todo el resto del mensaje que tenía, digamos, como que representa la toma de conciencia de todo ese mundo, es cuando la gente viene y dice, no, porque yo quiero meterme en este mundo porque me gustan las casas, porque siempre miro los portales de propiedades, y después cuando se mete se da cuenta que nuestro negocio no tiene tanto que ver con eso, sino que hay un mundo. Bueno, ahí Obi-Wan, que es ese mentor en ese momento de la vida del héroe, le muestra la existencia de la estrella de la muerte, que es lo que representa la energía negativa, digamos, esa traba para conseguir el sueño y la paz de la galaxia, y le da la herramienta que es el sable. Eso es lo que pasa en la película. ¿Cómo es esto en un agente inmobiliario y en nuestro rol? Ese agente que estaba dudando encuentra finalmente a alguien que lo hace aceptar el llamado. Lo ideal es, digamos, a veces es otro agente familiar o es un familiar que lo acompaña, y si no, deberíamos ser nosotros como brokers, que es ese agente ve en nosotros esa persona que los va a poder, que confía, que los va a poder liderar, que su palabra vale. Para eso tenemos que estar a la altura. Y en este paso, digamos, el héroe entra en contacto con esa fuente de sabiduría. De alguna manera, esa sabiduría es táctica, es planos, es qué hacer, llevar, poner, traer. Y ahí nuestro rol en esta fase inicial tiene que estar enfocada en la táctica. Tengo que capacitar en el negocio. Seguimiento corto, 2 veces por semana, lunes y jueves, martes y viernes, piqui, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo? Así se toma una reserva, así se capta, así se pone en precio una propiedad. Esto es el derecho inmobiliario que necesitas saber, esta es la documentación que tenés que tener, eso tengo que hacerlo rápido, digamos. Le doy el sable para que la persona, el agente, pueda salir a la calle, pueda salir, no es una guerra, pero que tenga las herramientas básicas para poder ir. Después ganar una batalla y liberar una galaxia, o en este caso hacer una empresa inmobiliaria, es mucho más complejo, pero sin esas herramientas no va a pasar nada. Entonces el foco fuerte que tengo que tener como broker es capacitar, táctica, rápido, seguimiento, taca, 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 gerencia, ahí muy, muy, muy cortito. Bien, también hay veces que necesito la ayuda de otros agentes y sobre todo de la familia. Si la familia veo que no está aportando, que está siendo más una traba, incorporarla al equipo, invitarla a eventos, hacerla parte, invitarla a las capacitaciones, a las charlas, a los encuentros sociales. Porque si no, esa familia que, digamos, tal vez por celos o por inseguridades puede tirar para atrás a este viaje y puede ralentizar, puede hacer que este viaje sea más lento. Así que lo tengo que tener en cuenta. Entonces, en este momento la persona está buscando un mentor táctico y ese es el gorro que deberíamos tener. Bien, la fase 5, de alguna manera, se llama el primer umbral. Es cuando en la película los tíos son asesinados por esa fuerte oscura, es como una imagen medio dantesca, muy, muy complicada. Y de alguna manera ya ahí se mete de lleno, ya no tiene, ya cortó, quemó las naves y el protagonista, el héroe, se mete de lleno en esto. ¿Y cómo es el ejemplo en nuestra vida de agente? Es cuando ya el agente se compromete, deja atrás lo conocido, deja atrás el trabajo que tenía, deja atrás el emprendimiento que tenía, cierra todo ese ciclo y se compromete a hacer de esto un negocio. Todavía las reglas están difusas, todavía los límites están difusos, pero hay un momento donde la gente hace un clic. Muchas veces esto se da en la firma del contrato, también vemos que muchas veces esto se da después. El agente firma el contrato, se suma, pero todavía mantiene lo anterior a nivel energético, a nivel pensamiento, está pensando en otra cosa.
los síntomas muchas veces son las redes sociales. Entramos a las redes sociales de la gente y vemos que hay muy poco Globo, muy poco RE/MAX y hay mucha de otra cosa. Eso es un síntoma. ¿Y cuál es el rol que nosotros sugerimos en este espacio, en esta fase, cuando detectamos tal vez ya en una oficina hay 2, 3, 4 personas en esta fase, cuando había 100 en fase 1, 10 en fase 2, 5, 7 en fase 3, tal vez son 5 en fase 5. En principio es coachar ese miedo al compromiso, digamos, coachar me refiero a atender a que esa persona, si no pasa al compromiso, es porque está evitando algún dolor, o está cuidando la imagen, o está alguna traba tiene, y nosotros deberíamos ser facilitadores. Y si no estamos preparados para hacer eso, también lo podemos contratar. Y hoy por Zoom hay un montón de gente que habla hispana que puede contratar coach que tal vez no tienen que conocer del negocio inmobiliario necesariamente, pero sí el miedo a comprometerme en una aventura, ¿no? Esa sensación de que me metí pero no tanto. Y también ese sí es nuestro rol, no lo podemos contratar, no lo podemos pagar, no lo podemos derivar a nadie, que pararla de pecho es sacar a los que no se comprometan después de un tiempo razonable. Si un mes, 2 meses, cada uno sabrá. Tal vez nosotros estamos 4, 5 meses, no importa si hizo algún negocio o no, pero si esa persona todavía está en lo anterior, nuestro rol, que es difícil, que es duro, que duele, es la conversación difícil, pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo del equipo porque está jugando otro camino del héroe, o por lo menos que transite esa fase fuera del resto que está avanzando fase por fase, porque complica al resto del equipo que está transitando este camino de aprendizaje. Entonces, prepararnos para o tercerizar el coach de las trabas. Ya no es técnico esto ya no es técnico. El técnico se lo di en los primeros meses. Esto es emocional, esto es del ser. Y el que no está para eso, lo tengo que correr, lo tengo que apartar del equipo. Bien, la fase 6 es cuando empiezo a probar aliados y adversarios. Ahí Luke y Obi-Wan se juntan, contratan a Han Solo, que es Harrison Ford, y a Chewbacca, que es el monstruito ese con pelos, que era como su asistente. Empiezan a hacer como una alianza y empieza la primera batalla con los Stormtroopers, que son esos robots blancos, que digamos como que son la personificación de esas batallas que tiene que hacer el héroe. ¿Cómo es esto como agente inmobiliario? Son las primeras reservas, las primeras captaciones, los primeros cierres, donde empiezo a aprender las reglas y empiezo a hacer carne, a aprender cómo incorporar las nuevas reglas, ¿no? ¿Qué significa una negociación? ¿Qué significa tener una propiedad fuera de precio? Cuando salí con esa autorización feliz y resulta que estaba 30% afuera de mercado y no me llamó absolutamente nadie durante 2 meses. Esa frustración, cómo se siente también ir a una negociación, que un cliente se enoje, que otro agente esté descoordinado. También empiezo a encontrar aliados en el equipo, con quién tengo más afinidad, en el staff, a quién pregunto, a quién no pregunto. ¿Qué tengo que hacer como broker? En principio, setear expectativas de que esto va a pasar, porque lo que caracteriza estas primeras batallas es la ansiedad. Y la ansiedad es como un sub y baja, donde un lado está la ansiedad y el otro lado está el seteo de expectativas y sobre todo la planificación. Entonces, mientras yo más pueda setear qué es lo esperable, por ejemplo, el caso típico, capté, reservé, pero resulta que hay un porcentaje de reservas que se caen. Y esto coincide con que la mayoría de los agentes tiene 6, 5, 7 meses y se está quedando sin plata, o por lo menos la plata destinada a este proyecto. Entonces la ansiedad empieza a subir por el ascensor. ¿Cómo hago para bajar esa ansiedad? Setear la expectativa de qué es lo que va a pasar. Por lo menos estadísticamente, a nivel línea de tiempo, tener preparado estadística de tu oficina, de los últimos 20 agentes, tantos hicieron operaciones en este mes, que eso supongo que depende mucho del mercado de cada uno, de cada país y de cada zona, pero sí puedo saber en este mercado cuánto demora en hacer la primera transacción, cuántas propiedades tuvo que captar para tomar la primera reserva, cuántas tasaciones tuvo que presentar para tomar esas captaciones. Un número que miramos muchos es cuántas consultas tengo
por reserva a nivel oficina y cuántas consultas tengo por propiedad. Entonces, de alguna manera, esa persona puede predecir con 1 o 2 meses de anterioridad qué es lo que le va a pasar. Si yo estoy con una cartera sin consultas, no puedo esperar reservas en el corto plazo y mucho menos dinero. Si tengo X número de consultas, podré esperar este número de reservas y transacciones en el futuro cercano, tal vez 1 mes o 2 meses. Entonces, ahí nuestro rol, tomar un poquito de agua, es ser como ese entrenador, ya no tan capacitador de mostrar el plano y darle la espada, ni tampoco el coach del miedo o facilitador del ser, sino un acompañamiento del entrenamiento, estar al lado de él peleando como puede haber sido el Yoda, ¿no? Que está haciendo el entrenamiento en conjunto, nosotros o gente de nuestro staff, seteando expectativas y acompañando el cuerpo. Bien, después viene la fase 7, ya nos vamos acercando, esta es la penúltima antes de la crítica, que es la fase 8, y es el acercamiento a la cueva profunda. Es cuando este chico Luke Skywalker aprende a usar esa energía, entiende el modelo del agente inmobiliario. El halcón milenario, que es la base, es atrapado y llevado a la estrella de la muerte, o sea, su nave es llevado a la zona, a la nave oscura. Esto de alguna manera es como si fuera el encuentro con la madre, es el encuentro es como una energía, cuando él encuentra y aprende a usar esa fuerza y en el agente inmobiliario entiende el modelo de negocio, conecta con la energía femenina, empieza a cosechar sus primeras comisiones, sus $2.000, $3.000, $5.000, wow, pude hacerlo, es un evento. Me divierto en la oficina, la paso bien, mis amigos me asocian con RIMAX, tomo café a las 10 de la mañana antes de que tenía que ir a trabajar y tal vez iba en transporte público o en el tren a la oficina. Es como que es una energía voluptuosa, las primeras salidas al equipo, tal vez los primeros eventos, la convención o el kick-off de la oficina y la estamos pasando bárbaro. Cambié mis hábitos, cambié mis creencias tal vez sobre el ingreso de dinero, sobre cómo vender. Tengo mi primera carterita de propiedades, 4 o 5 propiedades. ¿No? Voy ahí logrando algunas cosas interesantes, sube un poco la energía, hago negocios con familiares, a veces hablamos de las 3 F, Family, Friends and Fools. ¿No? La gente que no conozco nada del negocio, pero metí un negocito. ¿Qué tengo que hacer o qué sugiero que hagamos como agentes inmobiliarios? Es un momento, tal vez en los primeros momentos donde la energía está para conectar desde la alegría, festejar, aplaudir, compartir, conectar. Compartir me refiero a desayunar, me refiero a almorzar. Esta para nosotros brokers suele ser una etapa fácil. Viene el agradecimiento, pensé que no podía, pero qué bueno, ahora mirá, pude tapar los huecos, cobré mi comisión, qué chorro de adrenalina que tuve. ¿Cuál es el desafío? Es soltar. Porque muchas veces pensamos, o digamos, he pensado que el agente cuando hace sus primeras operaciones, digo, bueno, listo, ya está, se subió al barco, conoce el negocio, esto avanza, y guarda que faltan 5 fases todavía, y si suelto, acá ya hice una gran inversión de tiempo, una gran inversión de dinero, la gente, el héroe, metió todo su cuerpo, hizo una gran inversión, tomó mucho riesgo y todavía falta gran parte del viaje. Bien, si hay feedback, estoy hablando rápido, pero me pueden escribir ahí en el chat que lo veo y es interesante. Bien, ¿cómo sigue esta? Y esta que viene ahora es la fase, de alguna manera, clave, que es la fase 8, que es la prueba difícil o traumática, lo que llamamos la noche oscura del alma. En la película de la Guerra de las Galaxias es cuando la Estrella de la Muerte, que es esa gran nave, Skywalker se mete así como un polizón y tienen la lucha en el seno de esta Estrella de la Muerte, y es la lucha de la vida y la muerte contra los soldados del Imperio Oscuro. ¿Cómo es esto? Parece como muy volado. Acá tenemos el pozo, este es el pozo energético. Yo creo que
todos hemos pasado, cuando me preguntaban cómo llegaste, y yo pasé por esto y lo hemos pasado. Es la crisis central de la historia. Es la crisis central de la historia, es de alguna manera el encuentro. Habíamos dicho que la fase 7 era el encuentro con la madre, la fase 8 es el encuentro con el padre, donde la energía no es esa energía voluptuosa de diversión y adrenalina, sino es la energía de la vida y la muerte. En este caso no de la vida y la muerte física, sino de la vida y la muerte del proyecto. Lo voy a hacer de esto una empresa, o gané un par de comisiones y lo hago por la mitad y más o menos, compromiso, bueno, tuve suerte, le vendí la casa a mi tío, o voy a hacer de esto una empresa. ¿No? Las frustraciones son las típicas, las primeras reservas caídas, entonces empiezo a pensar, esto no es para mí, captaciones, clientes que me dicen feedback negativo, en una encuesta que me llega que me dice que yo no di servicio, me empiezo a batatar, me equivoqué, siempre aparece alguien que te dice yo te dije, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a arriesgar todo? Si esto era mentira o lo que sea. Y ahí, este es el momento central, tal vez, de nuestro rol como brokers, y donde tal vez más me preparo, o sugiero que nos deberíamos preparar, que en ese momento nosotros deberíamos ser el Yoda, el sabio de la cueva, ¿no? El maestro en Kill Bill, o el morocho en Gladiador, o cuando... o en Matrix también, cuando aparece ahí el gran mentor. Y que, digamos, esto es abrazar y acompañar bien, bien desde la emoción, cuando la persona entra con todas las dudas. El agente que hoy está número 1 en la oficina, hace 1 año y medio estaba buscando trabajo en Zona Jobs, un portal de empleo básico, está claramente en la noche oscura del alma. Muchos de esas noches oscuras del alma no atraviesan, y si nosotros, como no sé qué hacer en ese momento, como broker me escondo o lo dejo laissez-faire que pase, tal vez me pierdo un gran héroe, me pierdo de generar una gran historia, y aparte a nivel social es costosísimo que ese agente hizo todo el trabajo y se vaya con esta experiencia, con una energía en el piso, y abandone en este momento después de haber tenido un par de comisiones. ¿Qué es lo que pasa también? Que si yo en ese momento puedo estar al lado y puedo ser un soporte, ese agente no se olvida nunca más, y es la gran oportunidad de fidelización de ese agente. Porque en ese momento que yo estaba en el fondo del mar, vos estuviste al lado mío, no me olvido nunca más. 4 o 5 años después podemos preguntar, y esa persona, si nosotros estuvimos ahí, se va a acordar. Esta es la gran oportunidad. Tenemos que saber que es muy, muy probable que pase, tal vez en el segundo semestre de un agente, donde esa persona empieza a dejar de venir a la oficina, se aísla, se exilia, está angustiada, no funciona, y la tendencia nuestra es hacernos los pavos y también aislarnos. Y es al revés, tenemos que ir ahí como un perro de casa y ponernos al lado, no decirle cuántos pares son 3 botas y lo que tenés que hacer, muchísimo menos hablar de captaciones, reservas y transacciones. Tenemos que estar ahí conectado corazón a corazón, acompañarlo, que esto va a pasar, y ahora viene la fase de energía positiva y de cosecha de todo este aprendizaje. Acá es donde se materializa el aprendizaje. Todo esto que hice, todos estos meses, todo esto que probé, todo esto que intenté, acá se empieza a cristalizar. Eso nos da paso a la fase 9, donde empiezo a ver la recompensa. ¿No? En la película el compactador de basura que tiene esa gran nave, los arrastra un monstruo, empiezan a trabajar en equipo y empiezan a escapar. En el agente inmobiliario, el agente se sobrepone a todos esos miedos, dice: yo ya estuve ahí, yo ya estuve en mi noche oscura del alma, ya estuve con el mentor, ya pasé por esa energía, ya sé que voy a hacer de esto una empresa, no un negocio, no comisiones, sino voy a hacer de esto una empresa. Soy empresario, me pongo el gorro de empresario. Acá es donde la gente se sube al barco, no en la fase 6 o 7, cuando generó las primeras comisiones. Empieza a ser formador de cultura, empieza a ser formador, capacitador de agentes nuevos, puede ser en una estructura más
nosotros lo tenemos como muy parametrizado, donde esa persona tiene un espacio en una escuela, da una charla, o puede ser de manera informal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como roles cuando esa persona ya atravesó ese momento? Tenemos que dar espacio. Fíjense que es lo opuesto a lo que sugiero que teníamos que hacer cuando tenía un mes. Teníamos que no dar espacio, taca, 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 técnica, técnica, cerca, seguimiento. Acá tenemos que dar espacio, tenemos que dar lugar, tenemos que tratarlo, hacerlo parte del negocio, tenemos que darle su lugar, no necesariamente físico, pero sí en la toma de decisiones, sí en la formación, sí en las decisiones estratégicas. Y también festejar y compartir. Festejar y compartir, esto también tenemos la tendencia nosotros de soltar esto. Bueno, ya está, ya pasó, ya lo acompañé, ya estuvimos juntos, nos abrazamos, lloramos. Y para poder festejar y compartir en una oficina que empieza a crecer, tengo que tenerlo presupuestado y tengo que tenerlo en la agenda, porque si no, no va a pasar. Entonces tengo que tener en mi agenda los espacios donde yo voy a compartir con la gente que está en esta fase, donde voy a festejar, y un presupuesto asociado a este tipo de compartir, porque este festejo no es un regalito, tal vez es un almuerzo, es una cena, te cocino, te invito a mi casa. Eso es lo que nosotros decimos, o yo digo que requiere alguien en este periodo de avance. Bien, quedan 3 fases, que es esta, el camino de vuelta. Muchos tal vez se quedan en esa fase, y esto con el tiempo empezamos a descubrir de que había 2 o 3 fases más. Es cuando, bueno, Obi-Wan, se sacrifica, ese mentor, para ayudar al grupo a escapar, la estrella de la muerte, esa gran nave lo sigue, y Luke escapa de la estrella de la muerte, es como el camino de vuelta al mundo ordinario. ¿Y cómo es esto en el agente inmobiliario? Es tan desafiante como el inicio, pero acá estamos un poco más solos. ¿Qué es esto? Muchas veces nos fue bien, ganamos dinero, empezamos a ganar mucho más dinero del que habíamos soñado, habíamos ganado más dinero, 10 veces más del dinero que consumimos, pero resulta que nos subimos a una moto, nos subimos al ego, nos subimos al caballo y nos creemos que somos mejores que el resto. O empezamos a tener problemas de tener mucha plata, me desmotivo. Las visiones que teníamos, decíamos, yo quiero, cuando iniciamos esto, quería sacar la cabeza fuera del agua, quería pagar el alquiler, quería pagar la obra social, quería comprarme un auto. Y resulta que esto ya quedó atrás en el olvido, pero ese combustible que yo necesitaba para hacer el negocio ya no está más, porque eso ya lo tengo. Y entonces de repente tengo que volver al mundo ordinario, y por ahí me transformo en un evangelizador, que de lo único que hablo de RE/MAX, o le cuento a todo el mundo cómo debe hacer el negocio, ¿viste? Me pongo en una soberbia de dar clase, y es bastante más solitario. Cuando estaba en el fondo del mar, mucha gente me acompañaba, y cuando estoy acá, tengo que estar muy consciente, porque tal vez el feedback que me dan acá es mucho más escaso. En aquel momento donde yo venía en picada, todo el mundo me decía, todo el mundo me acompañaba, y acá tal vez cuando me subía a un ego, la gente se empieza a ir, y tengo que estar muy consciente, y yo tengo que estar muy consciente y muy delicado si los agentes de la oficina están en este periodo, porque es muy fino poder entrar y pasar a la próxima fase, que no tiene que ver con la visión material, que no tiene que ver con comprarme un auto con 10 caballos más, que no tiene que ver con subirme a la soberbia de decirle a todo el mundo cómo tiene que vivir o cómo tiene que emprender. ¿Qué tengo que hacer como broker? Estar muy atento a ese agente que ya es exitoso, tal vez es puro, tal vez está con su team, que empieza a cortar relaciones, que empieza a cortar relaciones con sus clientes, que se empieza a aislar, que empieza a estar con la soberbia, ¿no? Que empieza a decir, porque todos esto, porque son todos así, porque yo sé cómo son todos asá. Atención con eso, y atención si nosotros como broker nos quedamos en esta fase, porque de repente los agentes que pasen a la fase 11 y 12, si nosotros nos quedamos en esta fase de decir, yo le cuento a todo el mundo cuántos pares son 3 botas, se van a empezar a ir a otras oficinas o a otros negocios. Y esto es carísimo, porque estamos hablando de una gente que tiene una empresa, que tiene puro, que es un team, que es tu socio y que es tu formador de cultura. Como en la fase 11 es la resurrección del héroe, es la penúltima batalla, es cuando Luke conecta con esa fuerza, con ese modelo, y hace un tiro imposible y termina de destruir la estrella de la muerte con una explosión épica. ¿Cómo es eso en nuestro negocio de agentes inmobiliarios?
es cuando se enfrenta a la segunda prueba, que es decir, ya logré todo y ahora me siento vacío. Creo que muchos que hemos empezado con visiones tal vez materiales, quiero ganar dólares, nos encontramos ahí como en un vacío. Vuelve a ser un momento tal vez solitario, donde buscamos esa nueva visión que nos lleve, y es una visión que tiene que ver más con la trascendencia, con la ayuda a la comunidad, con la ayuda del mundo, con la ayuda a mi mundo, tal como sea que lo defina, con la causa, respondiendo a la pregunta, ¿qué vine a hacer al mundo? ¿No? Y tal vez el dinero y el dólar empieza a ser algo como una consecuencia. Y muchas veces esto es más desafiante que tal vez decidir iniciar. Cuando nosotros iniciamos esto, tal vez tantas alternativas no había. Estábamos en el horno, había que hacerlo y había que ir para adelante. Y de repente esta batalla es una batalla con un montón de opciones y un montón de distracciones, que la lancha, que el auto, que el viaje, que el premio, que la convención, que el vídeo que me dan, que el ranking. Tengo un montón de distracciones, pero guarda, porque si me quedo acá, después digo, todo eso es todo de papel maché, todo de mentira, todo de utilería, y en algún momento puedo estirarla más o menos, pero tengo que ir a la fase siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de un agente un broker también, en este estadio? Tal vez, digamos, esto se ve más en los brokers porque llevar a este estado tal vez lleva algunos años, y son el cansancio, la pérdida de sentido, ¿para qué hago lo que hago? Me empiezo a levantar cada vez más tarde, empiezo a trabajar cada vez menos, con menos energía, conecto menos, me interesa menos lo que estoy haciendo, empiezo a capacitarme menos, ¿no? También empiezo a pelearme con mi socio, empiezo a pelearme con mi familia, empiezo a pelearme con mi pareja, ¿no? ¿Qué tengo que estar atento como broker a si me está pasando esto y si eso está pasando a mis agentes, a los agentes que trabajan en nuestra oficina. Sobre todo esto se ve en los superproductivos, que empieza a decaer el síndrome de alguna vez estuve, pero ahora ya no tengo esa fuerza, Jorge, no tengo esa fuerza, no sé para qué vengo, me da lo mismo, el lunes no aparezco. Y muchas veces es revisar eso, volver a poner esa visión, ese para qué hago lo que hago, pero desde un lugar trascendente y no material. Y muchas veces lo que nos trajo hasta acá no es eso que nos va a hacer ir a la fase 12 y última fase, que sería el regreso con el elixir. Ahí en la película vuelven, los premian como héroes, hay paz en la galaxia, ¿no? Y se cierra el ciclo del aprendizaje y del camino del héroe. Y en el caso nuestro es utilizar ese aprendizaje, ese camino hecho de haber salido tal vez de una postura de víctima, haber pasado a ser protagonista, haber emprendido, haber tenido la noche oscura del alma, trascenderlo, ir a la versión trascendente desde la humildad y no de la soberbia, y regalar esos dones, tal vez no solo materiales, sino de acompañamiento a mi comunidad, a mi mundo. Esa es la etapa cúspide del viaje. Si yo como broker me quedo antes, en alguna etapa antes, los agentes que lo puedan hacer van a emigrar. Tal vez cómo me doy cuenta y qué es lo que tengo que hacer es yo ser en cada acción, en cada pensamiento, esa visión trascendente. Y tal vez esta fase culminante es el inicio de la próxima y del próximo viaje, que sabremos a dónde está, o nos quedaremos ahí un tiempo y ese aprendizaje, ese nuevo camino del héroe será en algún otro espacio de nuestras vidas. Bien, ese es el viaje que hicimos desde un prospecto a un agente que ya fue empresario y ahora trasciende, sigue siendo todavía empresario. Vamos a hacer como un raconto rápido de qué dije, de qué propuse, qué planteé y qué podemos hacer táctico. Fase 1, difundir, publicidad y pedido activo de referidos. El pedido activo lo tengo que hacer yo y tengo que contratar a alguien que sepa para publicar en redes. 2, incomodar a la gente. Fase 2, incomodar en redes sociales y conversaciones. Lo que tengo que hacer es animarme. Fase 3, cerrar rápido, sumar eventos y capacitaciones. Tengo que tener una agenda de eventos y capacitaciones, pueden ser por Zoom o presenciales, sistemática para poder meter a esa gente que esté en fase 3 e incorporarla. Fase 4, capacitar fuerte y rápido. Para los que me están viendo, me pueden seguir, Jorge Roca Rimax en Instagram. Le pasamos un usuario, tenemos un campus virtual, le podemos hacer un usuario que se llama Reemprending Academy y que pueden tomar ahí qué es lo que estamos haciendo, 17 módulos, cada uno tiene un video, una autoevaluación, un podcast. Ahora tenemos hasta un cómic para capacitar fuerte y rápido.
Me pasan por mensaje y les damos para que tengan un usuario y puedan copiar, es open source. Lo desarrollamos nosotros, pero está abierto. 5, coach. Ahí puse una empresa que nosotros usamos mucho, contratar coach que sepan para poder acompañar de la parte emocional. 6, planificar, conocer mi negocio y tener mi trinchera con todas las herramientas armadas. ¿Qué es lo que te va a pasar en el próximo mes? ¿Qué es lo que te va a pasar dentro de 2 meses? Si yo miro tus números actuales, puedo predecir el futuro. Eso lo tengo que conocer y acompañar a los agentes que están en fase 6. Fase 7, ojo, no soltar. Primeras comisiones, primeros festejos, ojo, no soltar. Si lo suelto ahí, lo pierdo. 8, noche oscura del alma. Tristeza, angustia, tengo que estar preparado, no me tengo que aislar, tengo que abrazar a esa persona, tengo que contener a esa persona. Gran momento de fidelización. 9, dar lugar, darle espacio, que cree, aprender de esa persona, que capacite, dale voz, dale voto en las decisiones estratégicas. ¿No? Tengo que estar ahí, tengo que tener eso en la agenda y tengo que tener el presupuesto. Bien, para hacer fase 8, yo tengo que estar coachado, yo tengo que estar amigado con mis noches oscuras del alma, porque si no, no voy a poder, le voy a tener miedo a participar de la noche oscura del alma de un agente. 9, presupuesto para festejar, presupuesto para compartir y bloqueo de agenda. 10, no ser el techo y cuidado con el agente que le fue bien, subirnos a la soberbia y cortar relaciones, creerme que porque hice una empresa inmobiliaria son mejor que alguien y en eso tengo que pedir feedback, invertir en serio en desarrollo personal, porque este es un espacio donde estamos solos. La gente no se anima a darnos feedback porque somos exitosos, porque nos dieron un vidrio, porque nos bajamos de un escenario y no nos dan feedback porque somos ahí, pero de repente estamos cortando relaciones. 11, muchas veces viene cansancio, agotamiento, pérdida de sentido, peleas. Bien, enfocarnos en la visión trascendente, en para qué viene al mundo. Y por último, ser la visión trascendente y tal vez jugar juegos más grandes, iniciar de nuevo la fase 1 en un espacio de conciencia más arriba. Muy bien, esa fue mi presentación. Muchísimas gracias. Ahí tiene el Instagram. Si quieren seguirme para continuar preguntas, les podemos hacer un usuario para la escuela o pasar los proveedores. Todo esto, hay procesos. Nosotros hoy es el Día de la Ingeniería en Argentina. Yo soy ingeniero civil y con mi socia Laura nos gustan mucho los procesos. Cada una de estas partes tiene un proceso escrito, tiene un manual. La charla se extendía un montón si hacíamos detalle en eso, pero se lo podemos compartir para cada una de esas, qué hay que hacer, cómo, cuándo, dónde. No es la verdad revelada, pero si no tienen nada, para salir del blanco y modificar sobre eso es interesante. Todos esos procesos también están en Reemprending Academy, en la parte brokers. Cómo hacemos toda nuestra documentación, de cómo hacemos cada fase del negocio, la pueden observar de ahí. Obviamente que hay que adaptarla por país. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. La verdad me encantó toda la secuencia, todos los pasos que has logrado identificar en este camino del héroe. La analogía con la película de Star Wars, fantástica. Creo que la mayoría de las personas realmente nos encanta esa película y la habremos visto miles de veces. Conocemos bien la historia, así que sabemos perfectamente con tus ejemplos de en qué fase está cada persona en el camino. Por aquí te saluda Luis Alf de RIMAX Avanza en Paraguay y dice, ¿cuáles son las señales para identificar y luego solucionar la fase 10? Bien, la fase 10 es buenísima la pregunta. Para mí es la más compleja y te diría que la estoy atravesando también personalmente. Es muy compleja porque las señales están difusas, porque lo que se ve de afuera puede ser, digamos, bajar con un vidrio por un premio, puede ser un festejo desde la humildad y desde el aprendizaje, o puede ser te gané desde el ego, pero desde afuera se ve igual, desde adentro se ve muy distinto. Los síntomas es cuando se empiezan a cortar las relaciones, cuando no pido feedback, cuando dejo de aprender, ¿no? Cuando empiezo a solo dictar clases. Dotti Peñate, que la máster franquicia de Argentina y Uruguay, dice que estar un tercio del tiempo con gente que tal vez estoy dando, un tercio del tiempo con pares y un tercio del tiempo con gente que tal vez tomo.
Bueno, si estoy solamente dando cátedra y no estoy aprendiendo, esos son los síntomas de que estoy ahí. Como broker, tal vez que estoy ahí es porque un buen agente se va, porque un buen prospecto, porque un amigo se va por un feedback de un socio, porque me doy cuenta que tal vez que hace un año que no le pido feedback sincero a nadie, porque hace tal vez meses que no me doy cuenta profundamente que estuve equivocado. Ese tipo de cosas para mí son los síntomas de que me quedé acá. Me subí a la moto, decimos acá en Argentina, ¿no? Me subí a la moto al caballo del ego. Y también porque esto me empiezo a quedar solo. Cuando empiezo a cortar relaciones me empiezo a aislar. No estamos tan preparados para pelear esta batalla y parece como que ya llegaste y en realidad no llegaste. Ese es un poco el regreso al mundo ordinario, ¿no? El regreso a la humildad es la fase 10. Es cuando ya aprendí, fui, vi y ahora tengo que volver y si me quedo afuera me pierdo de un montón porque del otro lado me quedo solo. Era como que este Luke Skywalker no vuelva y se queda paseando con la nave diciendo yo soy el único que tiene acceso a la fuerza. Y todos ustedes, y ahí es donde aparece la señal cuando hiciste así, digamos, ¿no? Esa es un poco las señales para identificar. Tenemos que haberlo atravesado tal vez para detectarlo. Si no lo atravesamos, no lo detectamos. Y si lo atravesamos, estamos más alerta, porque en mi caso, por ejemplo, genera mucho dolor. Esto, digamos, ¿no? Cada tránsito de fase hay un dolor. Entonces, cuando yo me di cuenta que me subía a la soberbia y que corté relaciones y que me quedé solo, cuando trascendí eso, es más fácil verlo. Porque decía, mirá lo que está ahí, mirá eso lo que está pasando, y es más fácil acompañarlo. Y si no lo hice nunca en ningún espacio de mi vida eso, y bueno, va a ser muy difícil acompañar a alguien y detectarlo porque no lo veo. No sé si responde Luis. Sí, yo entiendo que es una fase muy peligrosa porque ahí es donde estas personas que ya han llegado a un nivel muy alto, pero que no es el máximo potencial que pueden alcanzar. Pero ellos sí creen que llegaron a la cúspide. Y como tú dices, los domina el ego, los domina un montón de cosas, se empiezan a alejar de otras personas. Y si tú no los acompañas, terminan yéndose. Exacto. Y Soy el entonces, primero, soy el mejor. ¿El mejor de qué? ¿De qué sí, carrera? ¿De qué viaje? Del héroe, ¿no? Soy el mejor del país. ¿En qué? Porque facturaste más dólares, porque tu oficina tiene más agentes. Bueno, pero la vida es mucho más maravillosa y compleja que eso. Y aparte eso es muy perenne. Y aparte una parte, gran parte nuestra detecta y nos dice desde adentro que no vinimos al mundo a eso. Y esa energía está ahí, tiki, 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 tiki. La podés tapar, la podés correr, pero en algún momento la vida te la va a manifestar. Ahí dice Luis León, no entendí mucho tu opinión de aquel que a los 4 o 5 meses no ha realizado operaciones, hay que salir de ellos. Mi opinión, que no es una verdad revelada, es una opinión, es que no si hizo operaciones o no, pero sí si abrazó a la aventura, si se comprometió o no comprometió. Hay otros componentes que pueden hacer que una persona haya o no haya cerrado. Tal vez su tío compró, vendió o tuvo suerte o lo que sea, pero sí hay ¿estoy comprometido o no estoy comprometido? Con una pareja, por ejemplo, es muy fácil. ¿Estás comprometido con esto o no? O con un socio, ¿estás comprometido o no estás comprometido? Si no tuviste operaciones, pero estás comprometido con tu aprendizaje, con el equipo, con venir, con aprender, para mí, yo acompaño. Ahora, cerraste 2 o 3, 4 comisiones, pero pasaron 5 meses y todavía no estás comprometido, para mí es un tiempo suficiente para decir, hacer este proceso de maduración en otro espacio, pero no acá. 4 o 5 meses solamente para tomar la decisión de sumarme y abrazar esta aventura de lleno es un montón de tiempo, independientemente de que tengas o no tengas dólares en el bolsillo. Esa es mi opinión. Si en 5 meses no te subiste al barco de decir lo voy a hacer y seguir laburando de otra cosa, aunque digas que no, o pensando en otra cosa, o con hábitos de otra cosa, suficiente. Se terminó ahí. Esa sí. es mi humilde opinión. Sí, bueno, es lo que siempre decimos, hay que evaluar, cada caso es diferente, pero hay que evaluar cuál es la actitud que tiene la persona, si la persona, como tú dices, está comprometida con su proyecto, con el proyecto de la oficina, pero a fin de cuentas es el proyecto personal, si ellos no están convencidos y no están comprometidos, sí, a lo mejor 4 o 5 meses no han realizado operaciones, pero tampoco hacen llamadas, tampoco han logrado hacer una captación, no han podido
acompañar a un potencial comprador a mostrar propiedades, no están comprometidos con el aprendizaje. Entonces, obviamente, la persona está ahí haciéndote perder el tiempo y perdiendo el tiempo de él o ella mismo, ¿no? Entonces, Exactamente. cada caso es diferente y yo creo que tienen que ser evaluados en base a una visión más amplia de qué es lo que está pasando y no solamente en los números. Y así como tú decías, Jorge, pudiese ser el caso de una persona que sí ha dado resultados, pero por otro lado no está comprando la visión de la oficina, no está compartiendo los valores, las creencias, no está compartiendo con las demás personas del equipo. Y entonces ahí hay un tema de que, bueno, esta persona no encaja en mi cultura y aunque haya hecho una producción y tal vez tenga potencial de seguir haciendo otras más, no justifica que yo en mi proyecto de futuro de mi oficina vea a esta persona como alguien valioso dentro del equipo, ¿no? Y muchas veces los brokers les cuesta tomar esa decisión porque sí la ven con el bolsillo y si ven que esta persona le está generando una Sí, cierta... ahí lo que yo pienso es como verla con el bolsillo, pero en el largo plazo, no en el trimestre. Como que Exacto. si yo veo, si yo digo, esta persona está acá sin compromiso, minando los valores, minando el viaje del héroe que estamos haciendo los otros, el año que viene es como que tengo a ese Stormtrooper adentro de la nave, y si bien ahora puede ser útil para algo, en el mediano plazo eso va a ser un problemón y va a ser mucho peor en mi bolsillo, ¿no? Como que hay que tomar esa decisión y después tenemos muchos ejemplos que después eso redunda en beneficios mucho más amplios que las comisiones que generaba esa persona. Y algunos meses es suficiente para darse cuenta si eso pasa o no pasa. Y en tu experiencia, ya que, bueno, tienes tantos agentes y ya 3 oficinas, ¿cuál es el promedio que toma una persona, digamos, ir atravesando todas estas fases Es buena. con A tu mí, con digamos, tus yo lo propios veo. números, tu propia experiencia? A lo mejor a otro le sale más rápido o le sale más lento, ¿no? Y a mí me está llevando como 8 años, porque llevo 5 y estoy en las últimas. Eh, Creo que, digamos, las primeras 3 o 4 sí son durante el primer año, las primeras 4 son en el primer semestre, de la 4 a la noche oscura del alma, tal vez segundo semestre, segundo año, según cada uno, y después las otras son muchas más tricky, son muchos más sutiles. Claro. Digamos, la fase 8, 9, 10, 11, se empiezan a estirar mucho en el tiempo y ahí también depende mucho de quién tengas alrededor y quién tengas de mentor. Y tal vez muchos nunca pasen de esa fase o no pasemos de esa fase, ¿no? De la 8, la 9, la 10. La 8 tal vez sí, pero las últimas, ¿no? El regreso. Incluso hay muchas historias arquetípicas de que el héroe nunca vuelve. Pero bueno, te quedaste solito ahí con el conocimiento, ¿no? Nunca volviste al mundo ordinario, que sería la fase 10 y 11. Como así, para llevarlo muy a la táctica, hasta la noche oscura del alma debería ser el primer año, año y medio, y después estar atento ahí para no estancarnos en una fase. Claro, no, la pregunta te la hago porque tal vez algunos pensarán, bueno, esto es un 12 fases que a lo mejor en 12 meses consigo que las personas las atraviesen, pero no es así y lo pueden ver quiénes son realmente los super top producers en la red, son muy pocos, digamos que ya pueden decirse que están en etapa 12, por decir, y a lo mejor ya son personas que han tenido 5, 6, 7 años en la red, ¿no? Porque no es solo el nivel de producción, es todo un conjunto de atributos y de actitudes mentales, etcétera, que llevan a la persona a estar en esa fase 12, Exacto, tal vez la más allá de producción los en la números. fase 9, la primera recompensa, ese es el vidrio en la convención, es el Sherman, el Titán. Ahora, ¿desde dónde estoy haciendo eso que hago? Son las otras fases. Puedo tener el mismo premio, pero lo llegué desde un lugar diferente, ¿no? Como que eso me parece que no se hace en 12 meses, Sí. tránsito. ¿No? Por lo menos, ojalá, pero no lo he visto. No lo he visto ni lo he podido hacer.
A ver qué dice aquí. Sí, pero pero tienes un agente que ha firmado contigo en base a periodo de un año, de ahí mi inquietud, decía Luis León. Me imagino que en relación a la pregunta que hizo anteriormente. Por ahí no interpreté la pregunta. A ver. Y ahora perdí la pregunta, déjame ver. Si a los 5 meses no factura, si tendría que ir, esa es la pregunta que había hecho. Sí, La verdad que por ahí es diferente, no conozco cómo se trabaja allá. Nosotros acá, si bien firmamos el periodo del contrato es un año, hablamos de agentes para toda la vida, o clientes para toda la vida. Yo lo visualizo una relación con un agente a 20 años como mínimo, con lo cual no pienso que, si yo pensara que al año no voy a tener más relación, ni empiezo directamente. No recluto o no sumo al equipo a alguien que dentro de un año se va a ir, es un negocio de largo plazo, de efecto compuesto, y así lo pienso, digamos, no vamos a ir construyendo y un año me parece muy poco tiempo. Mínimo 5 años es el horizonte que pienso el compartir. Después la vida puede marcar lo que marque, pero me relaciono como si esa relación como mínimo va a durar 5, 10, 15 años. claro. Así, No, me sí. imagino que la pregunta tiene que ver en relación a que, claro, normalmente se firma un contrato de un año, un acuerdo de contratista independiente con las personas que incorporan al equipo y que obviamente si vas a salir de esa persona a los 3, 4, 5 meses porque no está haciendo lo que debería estar haciendo, um, esos contratos tienen las cláusulas que te permiten a ti notificar a la persona de que la oficina ya quiere prescindir de los servicios, ¿no? Igualmente, un agente que no esté contento tiene que tener una válvula de salida de decir, bueno, yo firmo un contrato de un año, pero si me quiero ir antes, cumplo los pasos que dice el contrato y me voy. Claro, Eh, acá en los contratos que firmamos acá hay forma de rescindir bilateralmente ese contrato de común acuerdo. Hay todo un proceso también para que eso no es que un día la persona llega, te tenés que ir, no tenés más la tarjeta o la huella digital para entrar a la oficina. Lo hacemos en un proceso de 2 meses, donde son 6, 8 reuniones, donde vamos planificando eso e intentando de que pase a la próxima fase, no que cayó una guillotina y se terminó la relación. Sino, mirá, lo que va a pasar dentro de 2 meses, si no pasa esto, tal cosa, qué necesitas, cómo te ayudo, son 60 días, pasaron 45, y pasaron 40, y pasaron 30, y pasaron 20, y te quedan 10, y te quedan 5, y hoy llegó el día, no pasó nada, nos damos un abrazo. Ese sería tal vez como el resumen. Si hacemos doble clic en ese termino de la relación, hay como un zoom grande ahí atrás, no es un día me levanté, bueno, pongo en un Excel y todos los que están por debajo de esta línea se van. Eso es un problemón. Y aparte no tiene que ver con nuestros valores, ni nuestra visión trascendente, ni el modelo que vemos de RIMAX. Claro. Sí, porque de hecho, como lo explicaba Jorge, se trata de un proceso de acompañamiento. Tú no tienes una persona que entró y le dijiste, dentro de 5 meses tienes que haber hecho 5 ventas y lo dejaste solo. Y llegó a los 5 meses y no hizo las 5 ventas y ahora dices, lo va a sacar. No es así. O sea, hubo todo un proceso de acompañamiento y obviamente si la persona llega a ese punto, pero porque no está haciendo lo que debería estar haciendo, hay un proceso como de notificación, de advertencia, donde dice, bueno, mira, hay que corregir estas cosas y ya tú le estás dando aviso de que, bueno, si la persona no ajusta las velas, no corrige el rumbo, ya ahí sí vas a tener que prescindir de esa Claro, y persona. no solo notificación, sino de trabajo conjunto. Ujú. Nos arremangamos también a Sí, codo, vamos a hacerlo. claro, Ahora, hay una frase que usamos mucho que es, un agente no puede tener más ganas de vender que el propietario, el que tiene que tener más ganas de vender es el propietario. Y un broker no puede tener más ganas que haga una empresa un agente que el mismo agente. Nosotros acompañamos y ayudamos y somos facilitadores, pero si el agente no quiere, no quiere. Hay un espacio donde el no es no. Y si no quiere, claro. yo te seduzco, te lo vendo, te acompaño, pero si no querés, no querés. Eso es Sí. así. Sí, Hay que no, ser. no podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? Sí, pero Exacto. obviamente cuando me recibí la notificación no era de un punto estrictamente legal, sino del punto de vista de decir, bueno, mira, vamos a hacer estas cosas y yo te voy a ayudar para hacer esto, tú te comprometes a hacer esto, yo me comprometo a hacer tal. Es un proceso de desarrollo, por eso el título también de este webinario era parte de cuál es el rol del broker en el desarrollo de la gente, ¿no? Porque es una doble responsabilidad. Eh,
Aquí te pregunta José Miguel Raidi, saludos José Miguel de Chile. ¿Cómo se puede manejar el caso de un agente que tiene 2 años con una buena trayectoria, pero llega un día que se siente cansado, como que no sabe qué hacer, no quiere captar más, vender más, se va de sus responsabilidades con sus clientes? Bien, eso, bueno, habría que charlar con esa persona y ver me suena a la fase, esta 10-11, el final de la pérdida del propósito, de la transición de la primer visión, tal vez material, donde la gente inicia este negocio para decir, quiero cambiar el auto, o vivo en una casa que no me gusta, o me quiero comprar mi casa, o no conozco Europa y quiero ir. Y tal vez tiene resultados, logra esas expectativas, tal vez logra el nivel económico que tenían sus padres en el mejor momento, y ahí dice, eso era como decía, el combustible que me trajo hasta acá no me va a llevar. Y ese cambio a la visión trascendente, a la visión empresaria, a la visión donde voy a transformar la vida de un montón de gente, es un momento donde como que se siente una angustia, se siente falta de propósito, falta de combustible, es como que esos son los síntomas. Tengo plata, tapé todos los huecos y ¿ahora qué hago? Empiezan a hablar pero yo no tengo necesidad. Y en esa necesidad estás hablando de pagar los gastos básicos. Ningún top producer trabaja por necesidad, trabaja porque quiere transformar la vida, porque le divierte, porque tiene una visión trascendente. Pero, digamos, si estamos hablando que un top producer gana 200, 300 mil dólares al año, evidentemente no está asociado a la necesidad pensada como pagar el alquiler, el auto y el supermercado. Entonces, ahí esas conversaciones hay que estar ahí preparado para mí, para volver a poner. Hoy al mediodía tuve una conversación de esas. Una gente de 6 años, top producer, 5 años seguidos, no tengo más ganas. ¿Y para qué trabajás? Para estar primero en el ranking. Y claro, si trabajás para estar primero en el ranking, 5 años después, no querés más trabajar para eso. Ahora, si tu visión es decir, porque quiero ayudar a mi familia, porque quiero trascender, porque quiero cambiar el mundo, porque quiero, en el caso mío, porque quiero hacer el tránsito de la víctima al protagonista, porque soy un minero de esos clics, y bueno, entonces ese tipo de propósito no genera cansancio. Ahora, si yo quiero ser el primero, o salir platino, o salir chairman, ¿y ahora qué hago? No voy más, ya está, ya lo logré. O si trabajaba para tener plata, para tener dólares, cuando facturé 250 mil dólares un año, no trabajo más porque ya la tengo. Entonces me canso, pierdo sentido, pierdo propósito. Como broker nos puede pasar lo mismo. Ese es la segunda gran batalla compleja de este chiste. ¿Cómo hago para el tránsito de la visión material, objetiva, finita, llegué a la visión trascendente, un rumbo, no se llega, ¿no? El camino, ¿para qué estoy en este mundo? Lo otro es decir, pues me quiero comprar un auto, ¿me lo compré? ¿Qué hago? Listo, ya está. Entonces no laburo más, pues yo me lo compré el auto. Claro. Sí, es un proceso constante de coaching y de tratar de indagar cuáles son las causas. Y siempre las causas de ese burnout, como se dice acá en Estados Unidos, de que estás quemado, que ya no sabes cómo seguir adelante, es encontrar ese porqué, ¿no? Y el porqué cambia a lo largo de la vida. Las personas tienen distintas motivaciones, distintos propósitos, ¿no? Y claro, cuando el porqué es material o del punto de vista, por ejemplo, puede ser como tú decías, del ranking, es un porqué no sé, de prestigio, de posición. Hay que encontrar la manera que esa persona encuentre un porqué que sea más trascendente, ¿no? Que, como tú decías, quiero llevar a mis hijos a tal lugar o lograr que ellos vayan a las mejores universidades o que mi familia esté lo mejor posible, etcétera, que tenga tranquilidad cuando sea la hora de retirarme, desde el punto de vista financiero, económico, etcétera. Entonces, es parte de ese coaching de ayudar a las personas a encontrar cuál es su verdadero porqué, ¿no? Porque el porqué que se habían hecho al principio sí era un porqué válido, pero no era un porqué profundo, trascendente, ¿no? De un porqué de vida. Entonces, ahí es donde siempre se recomienda la lectura del libro de Simon Sinek, ¿no? De El juego comienza, infinito. comienza con el porqué, el de Start with Es Why, el ¿no? juego infinito que escribió El ahora, juego que es infinito, por supuesto. el ranking es el juego finito por definición. Y Sí, cuando llegué, burnout. Y el hasta, juego infinito es seguir jugando, ¿no? Y seguir aprendiendo. Como que esos dos libros me parecen perfectos para esa situación. Recomendarle a ese agente de 2 años, le regalar los 2 libros, a la semana vas a comer
¿Qué estás haciendo con esta gente que nos contaste que estás atravesando ahorita con la misma situación? Hablamos de esos 2 libros y fuimos a comer. Sí, Sí, hablamos mucho de la visión, lloramos juntos, nos abrazamos. Estamos todos, no lo digo desde el lugar de que ya lo vivía todo eso, estamos viviendo ese proceso. claro. Porque esta visión trascendente también se va modificando con el tiempo. Sí, todos los seres humanos tenemos eso a lo largo de nuestras vidas, tenemos esos puntos de inflexión donde nos cuestionamos a nosotros mismos. eh, bueno, ya logré, como tú dices, ya logré esto y ahora qué, ¿no? O ya alcancé esta meta y ahora qué. Tienes que proponer unas nuevas y muchas veces estamos perdidos, pero también porque no reconocemos nuestra propia vulnerabilidad y no tratamos de buscar ayuda en otras personas, ¿no? Que nos pueden eh, dar nuevas ideas, ¿no? Tiene que ver un poco también con el tema del ego, la arrogancia de saber que llegaste al punto ese que tanto perseguías, pero que no era una motivación o un propósito realmente, digamos, superior, ¿no? Hay una metáfora del ego, porque el ego nos puede, digamos, toda esa, la primera rama de estas fases, el ego juega y nuestras estructuras en RIMAX de alguna manera están diseñadas para el ego, el premio, el ranking, todo compartido, ¿no? Ahora bien, el ego es como un barco que vamos por el arroyo que se hace río hasta llegar al mar y después hay que desarmar ese barco cuando llegó al mar, que sería la fase 11 y 12. Ese ego nos trajo. Ese ego fue el señuelo, fue ese barco con el que nosotros fuimos por el arroyo que después hizo río, pero cuando llegamos al mar, si me sigo arriba del ego, estoy solito, ¿no? Entonces desarmo ese barco, pero bueno, hay que hacer todo un camino que tal vez nos lleva toda la vida, desarmar ese ego, o por lo menos desarmar un poco, Claro. no totalmente. Ya ahí nos fuimos como el rey de la táctica, y Vero García me ha dicho, no, anda a la táctica, no, no vayas a la filosofía, bueno, nos fuimos a la filosofía. Me gusta. Muy bien. Bueno, no sé si tienen otras preguntas, no veo ninguna. Alguien decía cuál es el otro libro. El otro libro es El Juego Infinito. Bueno, Jorge ya lo puso allí en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias, mi querido Jorge. La verdad que nos encantó tu presentación hoy. Súper importante entender estas fases y entender el rol que ustedes como broker deben cumplir en cada una de ellas, ¿no? No es fácil, nadie les dijo que era un trabajo fácil, pero si lo hacen bien les va a dar muchas satisfacciones, saber que están ayudando a otras personas y que eventualmente, digamos, ven lo que estas personas logran hacer con sus vidas y es la parte más linda creo que el trabajo de todos nosotros, incluyendo a los agentes cuando ayudan a personas a transformar sus vidas, a resolver sus necesidades, etcétera. Cuando lo entienden así es la parte que más nos gusta de nuestro trabajo. Los demás hay un montón de cosas que no nos gustan hacer, pero tenemos que hacerlas, pero ese es parte del camino. Así que bueno, muchísimas gracias Jorge, era un gran placer tenerte hoy con nosotros, espero pronto poder viajar a Argentina y vernos ir a visitar tu oficina, como te conté, nunca había tenido la oportunidad de visitarla. Así que, y a todos los que están con nosotros el día de hoy, de esta tarde, espero que les haya gustado el webinario y que les sea de mucha utilidad las ideas, los conceptos que Jorge nos presentó y que hayan pasado un buen rato. Y nos vemos en unas 4 semanas, nuestro próximo webinario exclusivo de RIMAX University Latam para brokers. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Cariños chao, para chao, todos. abrazos, saludos a todos.